Bueno, hoy tenemos información de interés como cada vez que nos acompaña la doctora Yesenia Castillo. Vamos a hablar de violencia psicológica, cómo entender la violencia psicológica y qué repercusiones va a tener, pues entonces en la calidad de vida que podemos experimentar cada uno de nosotros. Bienvenida, doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes siempre por recibirnos en sus hogares. Efectivamente, el tema de la violencia psicológica es importante abordarla desde las diferentes aristas que tiene, porque no solamente estamos hablando de violencia psicológica desde el aspecto penal, sino que también se ve o se ventila desde el aspecto intrafamiliar, cuando estamos hablando de violencia doméstica, porque también está dentro de los tipos de violencia doméstica en el aspecto de familia. Y probablemente es una de las que más existe, ¿verdad? Pero tal vez las personas no lo consideran violencia o están dispuestas a sufrirlo más que la violencia física muchas veces, pues. Sí, lo que pasa es que el tema de la violencia es algo, viéndolo desde este punto, desde la parte legal es importante, pero tiene mucho que ver con la parte psicológica, porque la persona que vive dentro de ese círculo de la violencia a veces no logra darse cuenta que está viviendo violencia. Claro. Entonces es un poco difícil para ella conocer, o para él, porque verdad puede ser violencia, hablamos de violencia psicológica, hombre o mujer, no necesariamente solo la mujer. Entonces, ¿qué pasa? A veces puedes estar en ese círculo de la violencia y no te das cuenta que estás siendo víctima de violencia, ya sea porque lo mirabas en tu hogar cuando eras pequeña o empezaste a vivirlo desde el noviazgo. O sea, se normaliza. Exactamente, llegamos a normalizarlo y no nos damos cuenta cómo vamos desvalorándonos, esa autoestima la vamos bajando y no nos damos cuenta el valor que tenemos, y también cómo darnos cuenta de que se está cruzando la línea, el límite, y allá mis derechos están siendo vulnerados. De acuerdo. Ahora, ¿cómo puedo yo, si yo soy una persona que está sufriendo de violencia psicológica, qué recursos dispongo legalmente hablando? Exacto. Legalmente hablando tenemos primero que conocer efectivamente los recursos, pero también identificarlo en qué momento estamos. Claro. Por darle un ejemplo, dice que es toda acción u omisión que tenga el propósito de denigrarte y de estar interviniendo en tu comportamiento, en tus acciones, en tus creencias. Es decir, mi intención es intervenir en toda acción que tú realizas. Claro. Y esa violencia la puede ejercer el novio y el exnovio, el cónyuge, excónyuge, conviviente en unión de hecho estable, o si ya no lo sos, de igual manera en ascendencia, descendencia o tus colaterales, es decir, papá, mamá, los hijos, mis hermanos, los tíos, que estamos hablando ya de colaterales. Entonces pueden ejercer esa violencia psicológica, y tiene que ver con ¿qué? Con las ofensas, las amenazas de forma directa o indirecta, el hostigamiento, el acoso. Es importante que conozcamos eso, la vigilancia. Si ya alguien empieza a vigilarme, a hostigarme, viene a hacerme comparaciones que son destructivas para bajar mi autoestima, yo estoy siendo víctima de violencia. De igual manera, cuando, lo explicábamos anteriormente, usan palabras que son para denigrarme o ofenderme. El chantaje es importante que lo tomemos en cuenta también, porque empiezan a realizar acciones mediante el chantaje para que yo haga o deje de hacer algo. Entonces yo soy víctima de esa violencia. Si alguien ya no estoy con esa persona y empieza a vigilarme, o estoy con esa persona y empieza a vigilarme, yo soy víctima de violencia. Y entonces, ¿qué dice el código? El código te dice de que si lesionaste, hubo una lesión a mi salud psicológica que necesita tratamiento psicoterapéutico, tenés una condena de 1 año a 4 meses de privación de libertad. Y así sucesivamente incrementa hasta los 13 a 16 años de prisión de privación de libertad, si realmente va incrementando ese daño psicológico hasta convertirlo en no reversible. Ahora, si hablamos de la violencia psicológica, podríamos decir, ya a lo mejor nos estamos metiendo a otro terreno, ¿verdad? Que hay señales que fácilmente podemos identificar de que ese comportamiento no es normal. Claro, el sistema de justicia, por eso tiene el Instituto de Medicina Legal, que es una de las instancias a las cuales remite a la posible, porque hasta en ese momento, recuerden que solamente un judicial puede determinar
quién realmente es la persona que cometió un delito, ¿no? Luego de un proceso que se tiene que realizar. Entonces, por eso te remiten al Instituto de Medicina Legal, que ahí pues están los psicólogos forenses y los psiquiatras forenses, dependiendo de lo que se requiera, ya sea que te mande el Ministerio Público, la policía, y muchas veces si estamos en el aspecto de familia, por darle un ejemplo, yo vengo y presento una demanda de divorcio, pero dentro de mi razonamiento o lo que yo estoy exponiendo en esa demanda es que yo soy víctima de violencia intrafamiliar y existe un daño psicológico. Entonces yo pido al judicial que me remita a medicina legal para que se me haga la evaluación psicológica, y no solo a mí, en caso de existir niños, niñas y adolescentes, también que lo valore. Por eso hablábamos de que también en el aspecto de la violencia intrafamiliar, que ya lo vemos en el campo de familia, el juez correspondiente puede remitirte también a valoración psicológica o psiquiátrica, dependiendo del daño que tengas. Ahora, generalmente cuando hay violencia intrafamiliar y hablamos de pareja, para limitarlo, los hijos van a terminar sufriendo ese tipo de violencia. Sí, por eso es importante también que lo miremos con tiempo. Si yo estoy siendo víctima de violencia o alguien me lo está explicando, recibir no solamente la ayuda psicológica a tiempo, sino que actuar de manera oportuna, porque ya no tengo que pensar solo como yo, sino que también de que tengo a 2 niños o a un adolescente a mi responsabilidad. Entonces yo no lo puedo estar exponiendo a ese peligro constante. Y recordemos algo que es importante, como decías al inicio, que existen las instancias correspondientes y las medidas cautelares. Yo puedo pedir una orden de alejamiento, también puedo pedir de que esa persona que es mi victimario, si se llegara a demostrar, porque todo lo tengo que demostrar, que se aleje materialmente de los niños, que vaya a un tratamiento, que haya un embargo de bienes. Es decir, las acciones son inmensas, las que yo puedo realizar, y la protección también existe. Solo que tengo que saber pedirlas y acudir ante la instancia correcta. Generalmente, insisto, a veces uno se entusiasma mucho con este tema, pero la violencia psicológica le van a seguir otros tipos de violencia, o van de la mano, pues no solamente la violencia psicológica. Claro, porque acuérdese que la violencia psicológica va también acompañada de la patrimonial y la económica. Y si tengo una dependencia emocional, bueno, ahí dirían los psicólogos, vamos a ver si en algún momento lo podemos abordar con Albarroni o con alguien. Entonces, sí, la parte va acompañada o va vinculada con otros aspectos de la violencia que también tiene, porque ¿qué pasa? Muchas personas tienen esa dependencia económica y la otra persona ejerce violencia patrimonial porque resulta que la propiedad no es mía, que los bienes no los compré, que yo soy ama de casa. Pero señora, usted es ama de casa y trabaja ahí, ejerce un rol mayor porque educa a los hijos, está pendiente del hogar. Es decir, ese trabajo que no se ve a veces es más grande que cualquier otro que podamos realizar. Y entonces, ¿qué pasa? Recuerde que si sus hijos son menores de edad o se encuentran estudiando antes de los 21 años, tienen derecho a vivir en esa propiedad, aunque no esté a nombre de la mujer, sino que esté a nombre de uno de los cónyuges, a vivir ahí hasta que cumplan la mayoría de edad o hasta que terminen sus estudios. De acuerdo. Y todos los enseres que se encuentran dentro de esa propiedad es para el uso, goce y disfrute de esos hijos todavía. Entonces, hasta que ya culminen sus estudios, entonces papá y mamá pueden tomar decisiones sobre esa propiedad si le pertenece a los dos. Si le pertenece a uno de ellos, pues se le devuelve a esa persona, pero también se puede pedir al judicial que el hijo tenga la opción de comprarle al padre la propiedad, si es que ya trabajara, si es que cuenta con los recursos, para que la propiedad en donde ha vivido con su mamá, sus hermanos, etcétera, pueda ya pertenecer a ella. Qué bien. Bueno, siempre creo que es importante percatarnos, darnos cuenta de las señales, identificar también a qué instancias acudir en caso de que yo considere que estoy sufriendo violencia psicológica. Y la otra cosa, insisto en lo que comentábamos, eso, si existe la violencia psicológica, probablemente va a ir acompañado de otros tipos de violencia. Exactamente, es importante saber que si yo estoy en una relación, no tengo por qué continuar en esa relación si estoy siendo víctima de violencia. Yo puedo solicitar medidas cautelares de protección para mis hijos y para mí, y continuar con esa separación o ese divorcio. No tengo por qué continuar y no tengo tampoco que tener miedo a la parte económica o patrimonial, que es la que explicábamos. Y en la parte económica,
esa persona que es el victimario, o si en caso de que fuera mujer, pues tiene que pasar la correspondiente pensión de alimento a los hijos. Gracias, doctora, por traernos siempre información de interés. ¿Cómo la ubicamos, por favor? Sí, ustedes saben que me encuentran en el 83 96 45 17, o si no, de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Gracias nuevamente. Nosotros pasamos al otro lado, se encuentra Alejandrita, que, bueno, la vez pasada en la escuelita, aplazada en todas las preguntas que se le hacían, ninguna respondió. Adelante.